Ricardo Rafael es periodista, escritor, académico e investigador. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Además tiene estudios doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas. Es columnista del periódico El Universal y conductor de los programas Espiral y Calle 11 en Canal 11 y No hay lugar común en ADN Noticias. Es coordinador de la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas y profesor de asignatura en la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE. Ricardo Rafael tiene varios libros actualmente en venta. El más reciente, el Manual de Investigación 3.0 Periodismo Urgente. Ricardo Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Bueno, pues hablar, por supuesto, contigo de periodismo es un placer después de lo que representa en este momento ya de la historia de México el avance del tema del periodismo. Periodismo, libertad de expresión, responsabilidad, profesionalismo en el manejo de la propia información. Un periodismo, Ricardo, en donde hace pues algunos años, varios años, cuando comenzábamos en esto, donde las formas de hacer periodismo eran diferentes y en donde esto evolucionó. Platícanos un poco cómo. Bueno, primero que nada, te agradezco mucho la invitación y no es una conversación cualquiera. Estoy sentado frente a un periodista que respeto, con el que he trabajado, y alguien que ha ido pues abonando a la construcción de un canon periodístico distinto del que había. Sí estamos en plena transición, no solo las instituciones y la democracia, los partidos, los medios y quienes nos dedicamos a este oficio estamos viviendo esa transición. Una transición que tiene como dos grandes afluentes. Por un lado, hay que decirlo, la revolución tecnológica hace que te levantes y te cambies de asiento y te pongas en otra perspectiva y mires la discusión pública desde otra lógica. Y bueno, pues en efecto esta revolución nos está transformando en periodistas distintos. Y la segunda, pues que ahora sí nos importa mucho mantener un espacio público donde lo que prive sea la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y eso se nos ha vuelto como valor superior a tutelar, por encima de la influencia política, la proximidad con el poder, en fin, nuestra libertad vale hoy oro y estamos dispuestos a defenderla. Y esos dos elementos sí creo que constituyen pues los afluentes del periodismo que viene. Estamos hablando de un periodismo que por supuesto tiene que vincularse al poder. No hay periodismo que no tenga como objetivo pues un vínculo con el poder. O lo cuestionas, o te sometes a él, o te conviertes en una pesadilla incluso para el propio, aquel que lo ejerce. ¿En dónde están los límites entre poder y periodismo? A ver, yo creo que no hay democracia sin que la sociedad en sus distintas expresiones, y el periodismo es una de las más poderosas, pues exija cuentas, obligue a que la información sea pública, ponga la lupa sobre la actuación de quienes toman las decisiones. En ese sentido, coincido contigo, no sé si es vínculo con el poder, pero sí es una relación gravitacional, como de planetas cuya órbita pasa por una tensión que siempre es complicada de resolver. Ahora, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Hay en el libro que acabo de publicar un testimonio de Víctor Hugo Michel, que es un periodista del Financiero al que respeto mucho, más joven que nosotros, y cuenta que sus papás eran periodistas. Y la única manera de tener información era volverse amigo del director de comunicación social. Entonces hacían antesalas para que le dieran un comunicado, una declaración. Así es. Y decía Víctor Hugo, la ventaja, a diferencia de mis papás, es que yo hoy me meto, hago una solicitud de información, me meto a los portales, hay Big Data por todos lados, puedo hacer una investigación sin pisar nunca la oficina del director de comunicación social. Es decir, la generación de hoy se beneficia de la posibilidad de construir distancia frente al poder antes que era imposible. No quiero decir que siempre mantengas la misma distancia, pero sí entender que una sana distancia con el poder te permite ser más objetivo, te permite analizar mejor las cosas, y creo que hay algunos que no saben de esa distancia, que en realidad lo que construyen es proximidad con el poder, a veces excesiva. Proximidad que de alguna manera termina por transformar el periodismo en o propaganda,
beneficio de alguien, me parece que nunca no sirve para nada, ni siquiera si lo quieren ayudar, o a veces este tema de periodismo militante, que es esta otra parte de aquello que de lo que se trata es de demostrar algo que pues a priori se asume como una verdad absoluta. Es que como periodista sí necesitas tener bien domesticados tus defectos. Yo te diría, uno de los más comunes con los que yo me topo no es el dinero, la corrupción, es la posibilidad de ser consejero del príncipe. El príncipe es muy listo. Entonces te dice, a ver, ¿y tú qué harías en esta ocasión? Entonces ya una vez que te atreviste a dar un consejo, luego te la cobran. Oye, pero si me dijiste que hiciera tal y no lo hice y mira, ahora me estás criticando. Entonces, lo primero es el ego, lo tienes que tener muy domesticado. Segundo, tienes que tener domesticado tu ritmo de gasto. Que en efecto, si eres un periodista que empiezas a subir tu ritmo de gasto, a montarte en la montaña de la ostentación, del carro caro, de la novia que te exige mucho, que eso les ha pasado a muchos periodistas en la historia del mundo. En ese momento necesitas un ingreso importante y estás casi dispuesto a hacer cualquier cosa, inclusive a vender lo tuyo y tu ejercicio profesional. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de saber pues que este es un oficio más bien, deja de plantearlo tierra a tierra. Sí somos el perro de azotea. ¿No? A veces el perro de azotea te dice por dónde moverte cuando vas caminando en la calle, pero no somos. Si quieres ser consejero del príncipe, dedícate a la política y cobras mucho mejor que un Sí, seguramente ponerte asesor. Y si quieres ser rico, hay muchos negocios. No te equivoques, no utilices el oficio para eso. Confunden política y periodismo, que es sin duda uno de los elementos importantes. Este oficio, decía Kapuczynski, no es de cínicos, aunque sí en muchas ocasiones terminas viendo al periodismo como un mecanismo de pontificación de verdades. Y ese es el otro pecado del periodista. A ver, yo creo que ahí la revolución digital nos está obligando a cambiar, porque sí, déjame utilizar un término que usan mis alumnos, ¿no? Sí teníamos periodistas tiranetas, ¿no? Es decir, yo como el profesor era tiranetas, claro. ¿no? Aquí está la verdad. Aquí está la verdad, ya, y yo ya sé, ¿eh? Y luego el problema es que uno se traga el micrófono. Cuando está en este oficio, luego llega uno a las cenas familiares y los hermanos te dicen, ya cállate. Ya no quiero volver a oír tu rollo. Regrésate a tu micrófono. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy estás en una conversación bastante horizontal. Canija, por cierto, en ocasiones. Sí, claro. Incluso ingrata. Pero te está obligando tu audiencia a que lo veas al tú por tú, a que seamos igualados en la conversación. Porque la tecnología nos horizontalizó. Entonces, ahora pasaste de ser tiranetas a un mero circuito que reúne cables, ¿no? Es decir, eres un facilitador de conversación. Y hasta ahí llegas. ¿No? Lo que haces es un nodo entre esferas de conversación. Y eso requiere también humildad, ¿no? Porque no eres otra cosa, ¿eh? Y cuidado, ahí la humildad a veces no existe en muchos periodistas. Estamos platicando con Ricardo Rafael aquí en Línea Directa. Ricardo Rafael, redes sociales convierten a cualquier persona, dicen, en un periodista. De repente, no sé quién era el autor, no sé si se generalizó la frase de que pues esta idea de que cualquiera puede intervenir en redes y la estupidización de la opinión se convierte en un elemento fundamental para poder difundir cualquier cosa y todo se vuelve información. El problema de la red social es que no hay jerarquización de lo que se publica, porque finalmente es público y entonces cualquier cosa puede ser verdad. Militancia, cuando se habla ahora de elecciones y se dice se puede intervenir en las elecciones porque a través de perfiles de Facebook se puede manipular. Información que dicen termina pues al estilo de George Orwell en 1984, ¿no? Moviendo a la gente para que actúe de una u otra manera, ¿no? A ver, yo creo que hay que aceptar que esta revolución digital llegó para seguirse expandiendo, no se va a reducir. Es como estar en 1840, es decir, qué horror, la revolución industrial. Hay que pararla. Detengamos el carbón y las máquinas. No, a ver, ya llegó. Y la verdad llegó generando muchos disturbios, muchas fracturas. Hombre, basta leer a Dickens o a Balzac para darte cuenta socialmente qué ocurrió después de la revolución industrial. Y luego las sociedades fueron corrigiendo
Y lograron inventar los sindicatos para que los trabajadores también negociaran su salario. La educación pública gratuita, financiada con los impuestos, son mecanismos para normalizar la vida después de la Revolución Industrial. Yo creo que estamos en 1840 en este tema. Entonces, lo primero que te diría. Ahora, segundo, hay cosas muy virtuosas de las redes sociales y hay cosas muy nocivas todavía. ¿Cuáles son las virtuosas? Se extendió la libertad de expresión. En efecto, hoy no implica costo producir información y subirla a la red. Antes costaba mucho, ¿eh? Una cámara, tener una antena para distribuirla. Y bueno, por eso no hay barreras de entrada a esas conversaciones públicas. Hasta ahí yo lo celebro. Sin embargo, nos hemos confundido suponiendo que libertad de expresión y libertad de prensa es lo mismo. Y eso no es lo mismo. En la libertad de expresión no hay restricciones, o no debe haber, o casi ninguna. Hombre, si te incito al odio, a matar a alguien, yo creo que hay una restricción. Incluso si discriminas, en fin. Son restricciones muy básicas. En cambio, la libertad de prensa, esa sí tiene restricciones por el canon que nos imponemos. Porque yo como periodista sí tengo que verificar, tengo que comprobar, tengo que corroborar, tengo que ver cuáles son mis fuentes, tengo que comentar si tengo o no tengo fuentes, y entonces es mucho más restrictiva. Suponer que libertad de expresión y libertad de prensa son lo mismo es un error que lleva a esa tontería de suponer que cualquiera es periodista. No, a ver, los periodistas tenemos un método. Si alguien lo toma, bienvenido al oficio. Pero no puedes decirte periodista si no abrazas el método. Aquí tienes un texto que acabas de publicar que se llama Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0, en colaboración con Lisette Vázquez Castillo, en donde ese es precisamente lo que estás planteando. Esta idea de cómo hacer confluir el tema de modernización con algo que puede sonar muy trillado porque se llama ética periodística y que es finalmente la credibilidad que se tiene en la figura del periodista. O sea, no es solamente un tema técnico de avance o tecnológico de avance, sino es esta vinculación con las fuentes, esta vinculación con los hechos, esta idea de la solidez de la investigación o de una opinión formada que de una u otra manera presenta los distintos ángulos y más allá de, por supuesto ya lo conocemos, no existe una objetividad pura, no es imposible, pero sí hechos que se diferencian de opiniones. Y esto se ha vuelto muy claro. En Estados Unidos hoy las grandes empresas, CNN, etcétera, frente a la embestida de Trump de andar inventando cosas, dicen facts first, los hechos primero, el resto es opinión. Sí, este es un libro que tiene varias motivaciones, pero una principal fue aquella conferencia de prensa, la primera que dio Trump, donde recordarás, increpó al corresponsal de CNN, que le preguntaba justamente si el equipo de campaña, de su campaña había estado vinculado con los rusos. Y cuando le hacía la pregunta, Trump lo detuvo y le dijo, eso es fake news, eso es noticia fabricada. Ustedes son fake news. Fue un momento de quiebre en el mundo, entre relación entre el poder. Bueno, con mucha facilidad te dicen que es fake news. Y creo que frente a esa embestida, a nosotros nos queda solo una cosa como periodistas, hacer más y mejor periodismo. Entonces, este es la idea. Ahora, hay dos argumentos principales en el libro. El primero, que es el único argumento teórico, es que el periodismo abreva del método científico. Lo quieran o no lo quieran. Aquí no es que hay olfato y talento y yo sí sé y tú no. A ver, ¿observaste los hechos? ¿Tienes una hipótesis, una línea editorial? ¿Cuáles son tus fuentes, tus testimonios? ¿Corroboraste, verificaste, confirmaste tu línea editorial o tuviste que refutarla? Ahora, no trabajamos igual que el científico social porque trabajamos en espacios de tiempo muy pequeños. En la inmediatez, nuestra información es muy pequeña. Tembló. Tú tienes que decir de qué tamaño fue el temblor, ¿no? Luego el científico te contará por qué tembló. Lo que tú quieras. Esa es la diferencia. Entonces, este es el único argumento teórico. Los demás son prácticos, y tomé 12 piezas de investigación que han merecido premios, que desde mi punto de vista son extraordinarias, hechas por mexicanos en su mayoría, no hay un extranjero en esta historia, que hicieron investigaciones contundentes. La investigación sobre Walmart y la corrupción en México. La investigación sobre la Casa Blanca. La investigación sobre la serie del equipo que hizo García Luna, o que pagó García Luna, de Lilia Saúl. La investigación sobre los borrados del narco. 12 piezas. Entrevisté a las y los periodistas que las hicieron. Y les pregunté, ¿cómo elegiste el tema? ¿Cómo escogiste las fuentes? ¿Cómo corroboraste? ¿Cómo presentaste la información? ¿Usaste gráficos? ¿Te gusta más la prosa bonita? ¿Te gustan las fotografías? Y cuando me di cuenta, este ejercicio de metaperiodismo, pues me daba pistas muy interesantes de cómo estaba haciendo el periodismo hoy,
desde el punto de vista práctico, no teórico. Entonces lo que hago es en realidad un homenaje a ese periodismo, a ese canon que se está levantando hoy para hacer más y mejor periodismo. Y finalmente para cuestionar aquella otra parte en donde por una idea preestablecida se trata de construir a veces también una determinada investigación periodística que trata de afirmar lo que ya a priori sabe que quiere. Sí, es que sí estamos en la época de la posverdad. ¿Y qué quiere decir más o menos eso? Es una mentira, es la creación de un... Pues es decirte, mira, tu punto de vista y el mío son distintos y no pasa nada. No, sí pasa. Mire, o la Tierra es plana o es redonda. O esto es un 9 o esto es un 6. O sea, no pueden ser las dos cosas. No vayas a meterte con la No es mujer opinión, de junto. son hechos. ¿No? O sea, si vives el 6 o vives el 9, te puede cambiar la historia de tus hijos. Es decir, no, a ver. Y eso era una cosa que hacía el periodismo muy bien. A ver, ¿es 6 o es 9? Contextualiza. Claro. ¿No? ¿Es la 9ª o la 6ª sinfonía? ¿No? ¿Es plana o es redonda? Esa es nuestra tarea. Para eso nos pagan. Si no hacemos bien eso, no sabemos hacer nada, ¿no? Y me temo que, en efecto, esta época de ciudad virtual inicial, de abuso de la autoridad, de mal periodismo, nos está llevando a la confusión. Contra la posverdad, el periodismo. Estamos platicando con Ricardo Rafael aquí en Línea Directa. Ricardo, el tema, ¿por qué periodismo urgente? ¿Por qué hablar del tema urgencia? Un poco lo platicábamos en el bloque anterior, del tema de la inmediatez. ¿Cuál es la prioridad para el periodista? ¿La nota? ¿Conseguir la nota y soltarla independientemente de si luego tengo que rectificar, ganar la nota? O tener la certeza de lo que uno está haciendo, ¿no? Y en función de esto, ¿cómo armas este texto que es finalmente lo que tú nos decías, un compendio de investigaciones periodísticas serias basadas en eso, método científico, corroboración tanto de hipótesis como de realidades? No, la verdad es que vivimos en una época en donde si tu esposa no te contestó el WhatsApp en los siguientes 2 minutos, puedes temer que te esté poniendo el cuerno. O sea, no tenemos paciencia. O que tu hijo te regañe porque no le contestaste, ¿no? Y en ese sentido, periodismo no es WhatsApp. Periodismo no es esa urgencia, porque lo que requieres es entregar lo más pronto posible información verificada. A ver, se cayó el avión. ¿Iba ahí el secretario de Gobernación, sí o no? Tú no puedes decir con una especulación que sí iba y luego que salga que no, porque se acaba tu periodismo y en la siguiente ronda no tienes credibilidad. O sabes que, Ricardo, la posibilidad de rectificar. Para los que hacemos, por ejemplo, radio, en donde el tema pues, es de a momento, esto que dicen, oía tal cual y tuvo que rectificar y decir, oiga, disculpe, esto que le dije no era, mejor me lo callo y que se pase. A mí me ha pasado y creo que ni modo. Uno tiene que apechugar y decir, ante la inmediatez y la equivocación, hay que rectificar porque la audiencia posibilidad de tiene que equivocarse. entender eso, que la información con la que estás operando es muy poca y que conforme avanza el tiempo va a ir creciendo. Sí. Entonces, en efecto, es ensayo-error. Por eso es método científico. Es ensayo-error. Sí. No te pueden pedir que sepas la verdad porque no tienes al oráculo de Delfos detrás de ti. Estás haciendo un trabajo humano enfrente. Ahora, desde esta lógica, sí me atrevería que es urgente volver a los valores del periodismo, inclusive en la ciudad virtual. Entonces, esa es la urgencia a la que me refiero. Es decir, urge traer el periodismo de vuelta, el periodismo más serio, el periodismo más consolidado, el periodismo que piensa en la corroboración a partir de la definición etimológica de esa palabra, que es producir información como si fuera un roble. Corroborar quiere decir robur, roble. Si renuncias a presentar la información como si fuera un roble, no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa. Y antes el periodismo era periodismo de un solo hombre, el que aparecía y decía y armaba. Hoy esto es tema de equipos, de equipos de trabajo que asumen la corresponsabilidad. Puede aparecer la figura que es el que escribe o el que aparece en la televisión o en el radio. Atrás hay equipos que son capaces de armar incluso este tipo de cosas. Esta es una idea muy interesante, porque hablábamos de la revolución industrial hace un momento, ¿no? Está como la máquina de vapor o la locomotora que jala al resto. Entonces sí creamos una forma de organizarnos donde el líder se llevaba al resto. Y el periodismo era igual, ¿eh?
acuérdate de Spider-Man, ¿no? De Parker y su jefe, sí, ¿no? Claro. Es decir, es el periodismo de antes. Hoy no, hoy más bien te colocas en situación de igualdad y aceptas que el periodista que está llegando al gremio puede ser que sepa mucho más que tú. Yo soy nacido no digital. Empecé a escribir el texto y una colaboradora que sí es nacida digital, diciendo, me empezó a ayudar con elementos y de pronto me di cuenta que Lisette se estaba convirtiendo en mi maestra. Es mucho más joven que yo, mucho más talentosa y entiende mucho mejor de programas, claro, aplicaciones, ¿no? De dónde buscar información, de cómo presentarla. Y esa horizontalidad intergeneracional es un cambio fundamental del tipo de periodismo. Por eso un día le dije, Lisette, ya no te puedo dejar de asistente, ¿te importa si te pongo de colaboradora? Claro, ya había escrito buena parte del libro, pero por eso ella está aquí. Y se vuelve humilde también la necesidad de aceptar que las nuevas generaciones, frente a ciertas técnicas, saben mucho más que nosotros, queridos. Sí, sin duda alguna. Y a partir de esto, próximamente serán aquellos que puedan hacer confluir tanto el conocimiento teórico con una práctica tecnológica mayor que los convertirá en los potenciales hacedores, digamos, de un periodismo. Ahora, es un error suponer que entonces hay que cortar todos los leños viejos. No. En el periodismo tradicional hay virtudes acumuladas a lo largo de los siglos o de las décadas que son fundamentales. Este libro sí trata de hacer un balance, claro, entre qué del periodismo tradicional rescatamos y qué de las nuevas tecnologías, de la virtud digital, de la ciudad virtual podemos abrevar. ¿Sabes qué? Esto es importantísimo porque lo que yo he detectado es que mucho de esta gente que entra en este periodismo digital de repente abandona la parte tradicional que es la lectura. O sea, la dejar de leer, ¿no? O la escritura, esto que dicen, ay, estos viejitos que otra vez que vuelve a los clásicos y que lee tal. Esa parte, cuando no la tienes como referencia, no te da para que, pues con el simple conocimiento del Windows y el WhatsApp y el Google, no te da para hacer periodismo. No, a ver, el lenguaje sigue siendo fundamental. Y en el libro sí hago esa travesura que tú mencionas ahora. Empiezo citando la Ilíada, cuento una anécdota literaria, porque sí creo que el periodista y la periodista requerimos una cultura más amplia. Luego a lo mejor tenemos que decir las cosas en 6 palabras o en un tuit, pero si no tienes ese pensamiento más amplio detrás, esas 3 palabras son un balbuceo y hay que evitar el balbuceo. Sí, porque es cierto, tener a alguien que te empieza a recitar los clásicos, vas a decir que bueno, esa es la palabra, ¿no? Pero la verdad es que esto tienes que conocerlo para poder finalmente entender que la realidad es mucho más compleja que lo que uno cree, ¿no? Sí, es conectar experiencias previas con esta vivencia que implica la nueva tecnología y evitar el nihilismo, ¿eh? Sí, yo también le tengo horror a esta cosa de todo lo anterior no sirve. No sirve y hay que empezar de cero. A ver, señores, esto es cultura millennial. Pues a ver, lo millennial es una derivación de la cultura previa. No empezamos de cero. Exacto. Y yo creo que esa humildad de la que hemos estado hablando, esa horizontalidad, merece el diálogo intergeneracional. Ojalá y este libro logre reflejar. Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0, Ricardo Rafael, en colaboración con Lisette Vázquez Castillo. Ricardo, muchísimas gracias por estar. Qué placer, te agradezco mucho la invitación. Fue Ricardo Rafael aquí, en Línea Directa.